Suscríbete por favor en tu servicio favorito de podcast. Muy buen día, mi nombre es Diana Gutiérrez Aguirre y esto es La Opinión Hoy y tenemos una charla muy especial de nuevo con Yurina Melara. Ella es una escritora, periodista y bueno, multifacética que nos viene a hablar de su tercera edición, por así llamarla, o la secuela de Todo Personal, Yurina. Cuéntanos sobre ella, ya habíamos hablado la primera vez, la segunda vez, pero ahora concluye y de qué va este libro, esta edición. Sí, con este libro, esta es la portada, por cierto, para Estados Unidos. Con este libro cierro la trilogía. Son 3 libros de ficción política que comenzamos el primero comenzamos a publicar el primero en el 2023. En el 2024 fue la segunda, fue desde el punto de vista de una mujer. Y ahora en el tercero, es desde el punto de vista de la que se ha convertido en primera dama en las novelas, por cierto, es ficción política, y del nuevo presidente de El Salvador en la novela. Así es que estoy explorando un género un poco diferente en el sentido de que estamos viendo la historia a desarrollar a través de 2 personajes principales en primera persona. Así es que estoy muy emocionada. La presentación va a ser el 18 de marzo en El Salvador, la presentación oficial. Y bueno, va a estar disponible en Estados Unidos a partir del 30 de marzo. Yurina, y esta línea de libros ha tenido una, digamos, secuencia de lealtades, de cuestiones políticas, de cuestiones sociales, culturales, de violencia incluso. ¿Qué nos puedes decir en esta edición? ¿Podrá ser más reflexiva? ¿Habrá posibilidad de un cambio para bien? ¿Qué pasa? Sí, bueno, en el tercer libro iniciamos con uno de los personajes principales, se llama Darwin. Él se convirtió en el presidente de El Salvador en la segunda novela, y ahora en la tercera lo vemos 4 años después, anunciando que se va a lanzar para un segundo término, que por cierto no es constitucional bajo las leyes de El Salvador. Entonces, sí, y ahí es donde es ficción política completamente, pero refleja un poco lo que está pasando en El Salvador, que se religió el presidente de El Salvador, aunque la Constitución en sí no lo permitía, le halló un ángulo para volverlo a hacer. En mi libro, el personaje principal es muy descarado y él simplemente dice, lo voy a hacer porque lo voy a hacer. Pero el país en este momento de la historia, estaba siendo atacado por bombas. Y comenzamos el relato con la primera dama de la historia, se llama Tatiana. Ella va a un Día de los Trabajadores en el Centro Histórico de San Salvador y detona una bomba. Ahí comenzamos. Entonces, eso trae mucho para Darwin, para el presidente en la historia. Trae mucho lo que pasó en la primera novela, porque en la primera novela, en el primer capítulo, le matan a su esposa, a su primera esposa y a su hija más pequeña. Entonces, como que él revive, y por eso es que hay muchas emociones encontradas. Hay mucha conmoción por parte de él, mucha conmoción, porque según él le iban a matar a su esposa, pero no era un ataque en contra de la segunda esposa, sino que más bien una efervescencia social que el país, otra vez el país en la historia está viviendo. Y bueno, vemos que hay otra detonación más adelante en el libro. Y él tiene que encontrar la forma de calmar los ánimos. Y es ahí donde la historia se torna un poco interesante, porque tiene que
tiene que romper con muchas de las normas que están establecidas, y ahí es donde entra toda la parte de la filosofía, de Maquiavelo, de todo ese contexto histórico y filosófico que vemos en muchos de los gobernantes en Latinoamérica. Creo que es, no quiero llamarlo peligroso, pero sí reflexivo hablar de una mujer periodista que tiene tanto contexto social y que lo refleja en un libro, sea ficción o no, pero algo ahí tiene de verdad, ¿no? Como que toca ciertas llagas que nos hacen despertar o sentirnos cotidianos a la novela, ¿no? Sí, y bueno, vemos también la historia a través de la primera dama, que también es una periodista, y con ella, lo interesante de ella es que ella sabe cómo manejar la opinión pública y lo hace en favor de su esposo. Entonces tenemos a los dos personajes muy carismáticos, muy inteligentes y que pueden manejar al país y hacia dónde lo llevan. Ese es todo el asunto, y por eso se llama El recuento de los años, porque vamos a ver cómo estas dos personas, Darwin desde la presidencia y Tatiana desde las comunicaciones estatales, cómo ellos moldean al país a lo que ellos quieren. Y ahí es donde está un poco el peligro con las, en general, con las presidencias de Latinoamérica, que muchas veces la estructura social está de una forma que no funciona. Entonces llegan personalidades a cambiarlas para que funcionen mejor. A veces funcionan, a veces no, y ahí es donde vemos que está la reflexión. Yo no quiero influenciar a nadie en el sentido de que esto es lo verdad y así es como debería de ser. No es esa mi intención. Mi intención nada más es ver esas similitudes y como reflexionar. Bueno, este personaje ficticio hizo tal cosa y este personaje en la vida real hizo tal cosa. ¿Cuál es mi opinión? Entonces eso, más que todo, me gustaría crear esa conversación de que las cosas no siempre tienen que ser como son. Y vamos a estar muy pendientes desde la presentación y bueno, hay que darle una repasadita también a los otros dos libros para pues vivir con más emoción esta tercera entrega. Te agradecemos mucho, Yurina. ¿Quieres agregar algo? No, bueno, si no quieren leer los otros libros, no hay problema, pueden leer el tercero y enterarse de lo que ha pasado en los otros, pero si les gusta la ficción política, si les gusta los libros de suspenso, por favor, échenle una leída a todos los demás también. Pues muchísimas gracias y estamos pendientes de todo esto en La Opinión Hoy. Gracias, Yurina.